Pues estamos con el general Aramburu Topete, que ha tenido la gentileza de recibirnos en una tarde preveraniega, con un calor que empieza a apretar, que recuerda aquellos otros veranos que había en Madrid. Muchas gracias, mi general, por tener la gentileza de, de recordar sus recuerdos, valga la redundancia. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué decidió hacerse militar? Pues, pues, ¿qué le voy a decir? Porque durante la guerra yo no pensaba ser militar nunca, porque yo estaba estudiando para ingeniero de minas. Y cuando terminó la guerra, pues me vino la duda que hacía, si seguía la carrera de ingeniero de minas, que en el último examen lo aprobé en el mes de septiembre del 39, es decir, un examen ya patriótico, casi como dijéramos. Pero me tiraba tanto la carrera militar que aunque tiré cara a cruz y me salió seguir la carrera de minas, me fui a la Academia de Ingenieros Militares. Y luego, más en la vida, adelante, porque la minería está muy ligada a mi familia por parte de mi padre. Era ingeniero de minas, he tenido 2 hijos ingenieros de minas, estoy rodeado de minas por todos lados. Que me hice ingeniero técnico de minas para poder llevar yo unas minas que tenía también, ¿no? O sea que a pesar de todo, no he traicionado totalmente a mi primera vocación. Pero tengo que decir que la carrera de las armas, la carrera de las armas, no se puede decir que me he divertido, porque eso no se puede decir, no es divertido. Es muy duro, con muchos sinsabores, con cosas muy amargas a lo mejor, pero con un atractivo enorme y además pues lleva de ello el deber de un servicio que a algunos por lo visto no les gusta, pero a mí sí me gusta, que es el servicio a España, a la patria, ¿no? ¿Por qué cree, mi general, que se produjo la Guerra Civil Española? Porque había un caos que aquello no había que lo entendiese, un caos tremendo político, un caos de ideas, y luego pues que hubo quien quiso empezarla, primero con desmanes, como por ejemplo la quema de iglesias, y después la guerrita del norte de Asturias, en fin, aquello no era, ahí empezó la guerra en Asturias. Y en el 16 de febrero del 36, en las elecciones, cuando se formó el Frente Popular contra lo que no era Frente Popular. ¿Y cómo vivía? Bueno, se notará que yo no soy marxista. Lo digo para que no quede en duda. No soy tampoco carca. Lo demostré, creo que lo demostré el 23F defendiendo la Constitución. ¿Cómo vivía usted aquel momento, cuando era un joven que se encuentra una patria, una nación muy revuelta políticamente? Que como, pues, yo tenía, como he dicho, mis ideas, y entonces era raro el estudiante que no tuviera las suyas, ¿no? Yo estaba inmerso en aquel caos político que hubo los años 34, 35 y 36. ¿Cuándo se produjo su contacto con la guerra? Pues a mí me cogió la guerra en Barcelona porque me examiné en el mes de junio aquí en Madrid y mi padre me dijo que me quitase de en medio de Madrid, que es donde podía tener más peligro, y me fui a Barcelona, que es donde estaba él, y empezó la guerra y vi que mi sitio no era ese, y me fui al otro. ¿Qué recuerdos tiene de su tiempo en el frente y en la guerra? Fue herido en la misma, ¿no? En Teruel, ya bastante pasada, vamos, adelantada la guerra, sí. Pero nada, ya digo, la guerra tiene muchísimas facetas muy malas, terribles, no se los desea a nadie, pero por otro lado la persona humana descubre toda la parte buena que tiene también. Igual que aparecen en algunas partes malas, en otras aparece su parte buena. El compañerismo, la camaradería.
Es una cosa, bueno, se ha escrito mucho sobre eso y usted lo sabe perfectamente, o sea que no estoy inventando nada nuevo, ¿no? ¿Vio morir a mucha gente? ¿Mm? ¿Vio morir a mucha gente? Desgraciadamente sí. ¿Y qué sentía? Cuando se muere en combate no se siente nada. En combate se ve, la muerte es una cosa natural, se siente después de la muerte de algún compañero o incluso del enemigo. Tampoco es agradable ver que uno se queda en la alambrada. ¿Y fue usted alférez provisional? Se decía, se bromeaba con los alféreces provisionales. Bueno, sí, se decía que cobraban 3 pagas. La primera para el uniforme, la segunda para correrse una juerrecita y la tercera para el entierro, ¿no? ¿Y qué aportó la figura de los alférez provisionales en esa guerra? Pues yo creo que mucho. Yo creo que el alférez provisional contribuyó mucho en la zona nacional, como la zona roja también le pasó igual, no tenía mandos inferiores y fue la que lo llenó. Y fue un acierto porque el alférez provisional, aparte de que cayeron como chinches, pero el espíritu fue tremendo, tremendo. Es decir, es difícil ganar una guerra, o era difícil ganar una guerra de esa naturaleza sin mandos intermedios. Hombre, claro, claro. El mando intermedio es fundamental. Uno de los grandes errores de la zona republicana es que tardó en hacer esos mandos y cuando lo hizo, hizo unos mandos que no tuvieron toda la calidad que podían haber tenido. Y además se obligaron, como les faltaron también muchos mandos superiores, o digamos superiores de tipo comandante, de jefes, pues también tuvieron que cogerlos todos, como dijéramos, novatos. Y les faltó Estado Mayor, les faltaron profesionalidad. Y por otra parte, formó ejército, unidades de ejército propiamente dicho, cuando la guerra ya estaba bastante iniciada. Tardaron muchos meses en tener unidades, en ver que la milicia no era un sustituto de un ejército. Acaba la guerra y va usted a la Academia de Ingenieros. Sí, a Burgos, sí, con el hermano de José Muñiz. Sí. ¿Qué recuerda de la academia? Lo pasaba en grande. Lo pasaba con 20 o 21 años, comprender usted, se pasa bien en cualquier lado. Pero inmediatamente se va usted a otra guerra Pues sobre la que se ha escrito muchísimo. Sí, la División Azul. Yo ya era un profesional y ya creo, entre otras cosas, era ya un deber. Si piden un servicio, pues es un deber presentarse uno para cumplirlo. Por eso me había hecho militar. O sea, se presentó usted voluntario. Claro, como la mayoría, el 99% de los que fueron a Rusia. ¿Y qué recuerda cómo eran aquellos jóvenes que fueron a la División Azul Española? ¿El soldado? Bueno, el soldado ya estaba yo un poco ya despegado de eso, porque yo fui de capitán. Muy entusiasta, muy poca preparación, porque muchos de ellos no habían... Algunos habían hecho nuestra guerra, pero muy pocos. La mayoría pues eran novatos. Hubo que enseñarles muchas cosas antes para que no se metieran en fuego con una santa inocencia. ¿Y qué movió a aquellos jóvenes españoles? Las imágenes de la época nos muestran pues un enrolamiento enorme. ¿Qué movió a aquellos jóvenes a irse después de una guerra a otra guerra? Pues muchos de ellos, por no haber estado en la guerra y que no le contasen batallitas, se fue a conocer sus batallitas. Como en 18 o 20 años, pues la gente busca aventura. Quizás ahora no, pero entonces sí. ¿Y cómo eran los oficiales que participaron en la División Azul Española? Pues, por ejemplo, le voy a decir una muestra. Del batallón de zapadores de asalto, que es el que yo estuve, todos habíamos estado en la promoción en Burgos. Todos éramos compañeros de una misma promoción. Algunos antiguos cadetes, otros, pero todos habíamos estado juntos
los 3 cursos de Burgos. Luego, unas unidades donde todos los compañeros, desde los menos el comandante, claro, todos los capitanes y todos los tenientes, se han estado juntos 3 años en una academia, pues el mandar era facilísimo. Llegaron ustedes allí y se enfrentaron a los rusos y al frío. Sí. Diga usted que para un andaluz cambia el término, el frío y los rusos. O sea que el frío fue el gran enemigo. Sí. Yo el primer invierno lo cogí ya muy de refilón, pero lo pasaron los que estuvieron los meses de diciembre y enero y febrero, lo pasaron muy bien. El segundo invierno, que lo cogí entero también, pero fue mucho más benigno que el primero. Lo que pasa es que nos cambiaron del frente de Novgorod, del Bolchov, al frente de Leningrado, y el frente de Leningrado era mucho más duro desde el punto de vista bélico. Es como si dijéramos en la guerra española el frente de Madrid o el frente de Extremadura. Hay muchísima literatura, hay muchísimos testimonios de gente que estuvo allí y hay un interés enorme. Cada vez que se publica un libro sobre la División Azul tiene su público. ¿A qué cree usted que obedece ese fenómeno? Bueno, porque nosotros éramos unos bichos raros allí, porque sí, éramos anticomunistas, pero no éramos partidarios del totalitarismo, aquel nazi. Y fuimos a devolver lo que se ha dicho siempre, a devolver la visita de que nos hicieron los rusos en la guerra nuestra. O sea, usted mantiene la tesis según la cual mucha gente fue a devolver la visita del apoyo comunista, del apoyo de Stalin, pero que no eran fanáticos nazis. En absoluto, yo creo que no había ni 2 allí entre los 18.000. El carácter español es totalmente distinto del alemán. ¿Y cómo se comportaban esos soldados y esos oficiales españoles en la División Azul? ¿Como españoles? ¿Les salía el Naturalmente. Sí, era una isla dentro de otras unidades alemanas, pero dentro del sector de la división, pues aquello era un trocito de España, pequeño, pero un trocito de España. Con nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Cree que la División Azul estuvo a la altura de las circunstancias, histórica y militarmente? Pues yo creo que sí. Nos faltó instrucción, como decía antes, porque la tropa era muy bisoña. Pero lo que nos faltó allí en ningún momento fue ni coraje ni entusiasmo, ¿no? Eso en absoluto. Vuelve usted de la División Azul y comienza una larga, prolífica y constante carrera militar. Sí, cuando volví, ¿dónde me fui? Bueno, cuando volví, al poco tiempo, estuve un año mandando una unidad de ferrocarriles en Barcelona. Después ascendí a comandante y estuve 6 o 7 años mandando un batallón de montaña en los Pirineos, cuando los maquis y cuando... Sí, 45, pues desde el 40 yo ascendí a comandante el 45, desde el 45 al 52. En 52 me fui a la Escuela de Estado Mayor, estuve 5 años en la Escuela de Estado Mayor. Después de la Escuela de Estado Mayor me fui otra vez para Cataluña a mandar una sección de Estado Mayor de Capitanía. Después después fui de profesor a la Escuela Superior del Aire, a la Escuela Superior del CSDEN, el Centro Superior de Estudios de la Defensa. Y de ahí, de coronel, hasta que ascendí a coronel, y ahí me fui voluntario también a mandar un regimiento de ingenieros al Sáhara, y estuve hasta la Marcha Verde, hasta que nos volvimos de ahí. ¿Qué recuerdos tiene el Sáhara? Magnífico. Aquello, aunque sea un desierto, es maravilloso. La gente no se lo puede creer, pero eso sí. El desierto tiene un atractivo tremendo. Todo el mundo habla con muchísima añoranza del Sáhara español. Es cierto. El desierto, no sé por qué tiene ese atractivo, porque en un desierto, como la propia palabra dice, no hay nada. Pero sí. ¿Coincidiste allí con Rodríguez de Biguli? Sí. Es que Rodrigo Viguri es de mi promoción. Sí. Ha muerto hace unos meses, sí.
Sí, pues sí, estaba él allí entonces de alto comisario, ¿no? Y luego, en un momento determinado, forma parte también de su trayectoria vital y personal, fue director general de la Guardia Civil. Sí, sí, ya del Sáhara viene de general, ya ascendí a general, estuve por Valencia, después me llamaron para el Estado Mayor Central y después me nombraron secretario general de Política y Defensa, que es seguramente el puesto más peligroso que he tenido porque mataron a dos de mis sucesores, la ETA. Uno era un marino y otro era uno procedente de ingenieros también, teniente general. Y de ella me nombraron, después de esto me nombraron ya director general de la Guardia. ¿Qué aporta la Guardia Civil en la historia de España? Pues, ¿qué le diría yo a usted? Muchos capítulos y muchos le debemos mucho a la Guardia Civil. La Guardia Civil es un instituto que asombrosamente eficaz en muchas ocasiones. Naturalmente, como todas las cosas hechas por el hombre, ha tenido sus grandes fallos, pero sus méritos han sido siempre muy superiores a sus deméritos. ¿Y dónde nace esa eficacia mítica de la disciplina? Pues sí, sí. Es un cuerpo con una disciplina, como diría yo, clásica, ¿no? Clásica, es luego militar. El día que la Guardia Civil tenga carácter militar, ha desaparecido la Guardia Civil. Es decir, ¿usted cree que dentro del modelo policial es necesario que la Guardia Civil sea un cuerpo militar? Sí, sí. Sí. Y además, esto no es una cosa nuestra. Los franceses ya lo tienen con la gendarmería, que le digan a los franceses que desmilitarizan la gendarmería, o los belgas, o los carabinieri italianos, o la gendarmería marroquí. ¿Cuál es su mejor recuerdo de su paso por la Dirección General de la Guardia Civil? Haber mandado a la Guardia Civil. ¿Cómo recuerda los atentados? ¿Cómo recuerda la muerte del Guardia Civil? Del Guardia Civil hay mucha gente que no fue Guardia Civil. Pues como quiere usted que lo recuerde, un verdadero horror. Los peores momentos de mi vida los he asistido. Antes me preguntaba usted que si he visto morir mucha gente, pero más que verlos morir, es peor el asistir a un entierro y el tener que consolar sin poder decir lo que puede decir a las viudas y a los hijos. Se siente uno desarmado. Son momentos muy amargos, muy duros. En 1978 se aprueba, fruto de la ley de la reforma política, se aprueba la Constitución española. Los mandos militares de aquellos años, que eran básicamente, procedían todos de la guerra civil, ¿usted cree que estaban dispuestos a acatar la Constitución? No es que estaban dispuestos, es que la acataron. El ejército, al ejército se le debe una factura enorme. El ejército ha dejado de hacer todo lo que se ha podido hacer. Si no, la transición no hubiera sido. Ahí, pues, mucha gente por convicción y otra gente pensándolo, pero si el ejército, el 23F no fue más que una salida de la presión que podía haber dentro del ejército, pero el ejército todo fue el que permitió hacer la transición. ¿Usted cree, mi general, que el 23F se produjo, como piensan algunos, por dos factores? Por un lado, el título octavo de la Constitución, es decir, todo lo relacionado con las autonomías, y por otro lado, aquella sangría de militares y de guardias civiles de aquellos años. Yo creo que el ejército aguanta muchas sangrías. No fue yo personalmente no creo que fue por la sangría. Sí puede ser por el capítulo octavo y por las consecuencias que podía tener en el porvenir. Que estamos viendo que es el mayor problema que tenemos actualmente. ¿Pudo ser, mi general, pudo ser el 23 de febrero un pulso entre dos generales? No.
entre Sabino, don Sabino Fernández En, Camacho? en absoluto. Sabino, igual que los que en aquel momento enfrentamos la situación, le cogió, no le digo que sin saber nada, pero casi. Y únicamente, pues nuestra profesionalidad, dijimos, esto no puede ser, otro siglo XIX no lo queremos nadie para España, y ningún militar lo quiere. Ahora, que algunos creyesen, como ocurrió con 2 o 3, que era una solución, eso no quiere decir nada, porque los implicados en esto pues eran media docena. Los que estábamos en contra de ellos, vamos, los que nos pusimos en contra porque no sabíamos nada del asunto, pues éramos el 99%. Pero, porque fíjese lo que se ha escrito sobre el 23F y lo que se ha escrito y lo que se ha inventado y lo que... Realmente el CSIC, que era en ese momento el Servicio de Inteligencia, no se enteró. Ese es mi gran problema. No lo sé. No lo sé. Yo lo que sí puedo decirle es que nadie estábamos enterados. Si el CSIC lo sabía, no nos lo comunicó. Porque usted... O le cogió, se le adelantó el asunto al CSIC y le cogió al CSIC también un poco en falta de posición. En su condición de director general de la Guardia Civil tenía, imagino, 2 fuentes, que era la propia Guardia Civil. Sí, pero la información de la Guardia Civil no está metida en esos asuntos. Yo tenía guardias civiles en el CSIC, pero esos no me daban la comunicación a mi servicio de información, lo daban al CSIC, esos guardias o oficiales que pudiera tener o que tenía dentro de la Guardia Civil, esos daban sus partes y su información a sus jefes. Es el jefe del CSIC los que tenían que habernos alertado. ¿Y usted le llegaban informes oficiales del CSIC? Hombre, de otras cosas sí, claro. Pero no le hablaban de... Yo de esto le digo a usted, no sabía absolutamente nada. Nada. Llega el 23 de febrero y ¿cuándo se entera usted? El 23 de febrero. ¿Y cómo se entera? El asunto empieza me parece que fue a las 7:20. Yo estaba reunido aquella tarde, tenía una junta de generales en el cuartel general de la Guardia Civil, y el coronel secretario me dice, mi general, parece ser que han entrado guardias civiles en el Congreso. ¿Cómo? Bueno, el coche tal, y cogí esto fue, fue a las 6:20 cuando empezaron, yo a las 7:05 estaba allí, ¿El Congreso? El Congreso, por cierto, claro, yo fui con el coche, con mis banderitas y mis cosas, y a pasar por el turno, creían que yo iba a poco menos que a sumarme a aquel asunto, me abrieron paso toda la muchedumbre que había allí, me fui y fue el asunto, Usted, perdone mi general, iba, por las imágenes que yo recuerdo haber visto de aquella época, iba con una guardia muy ligera, muy liviana. Hombre, yo cuando llegué al Congreso iba con 2 ayudantes, el teniente coronel jefe de información de la Guardia Civil y el coronel secretario. Yo llevaba 4 hombres y 4 escoltas. 4 escoltas con armamento ligero, ya llevaban... Bueno, las escoltas normalmente llevan pistolas, ¿no? Pero nada. Y llega allí, ¿y qué se encuentra? Pues me encuentro 300 hombres allí metidos. Me encontré con un capitán y de ¿qué hacen ustedes aquí? Pues, mi general, pues que nos han traído, empezó a decir, lo primero que hice fue que era un capitán, que se lo llevasen y lo metieran arrestado hasta que yo pudiera hablar posteriormente con él. Entré en el Congreso, tuve el incidente con Tejero, me salí para ver si podía quitarme gente de en medio, me quité de en medio 2 autobuses llenos de gente, claro, la gente no sabía dónde iba, o sea, la gente no tenía ni idea, los pobres hombres los habían engañado de mala manera, ¿no? Y en un momento determinado es cierto que Tejero le dice, quítese mi general,
que le mato a usted y me pego? Bueno, eso fue antes de todo esto, eso nada más llegar yo allí, me fui derecho al Congreso y salió Tejero entre los dos edificios del Congreso y fue que le dije, teniente coronel, deje ya esta locura y ríndase. Y me dijo, mi general, me saludó, vamos, llevaba la mano derecha, llevaba la pistola, la pasó a la izquierda, me saludó y me dijo, mi general, primero le mato y después me pego un tiro. Y esto pues llevaba gente armada y yo sí, llevaba a mis ayudantes, pero íbamos con la pistola, entonces y me quitaron la mano y nada, ya no, el incidente aquel se terminó. Pero en fin, aquello además enseguida yo vi que no tenía, que aquello se podría, ¿no? Yo a las 10 de la noche del 23 yo ya sabía que, ya lo dije, llamé al gobierno que se había formado provisional, le dije, mire, a la INA, y dije, aquí, mientras no me vengan carros, que yo no puedo hacer nada contra carros, aquí no pasa nada, esto se pudre, no hay más que aguantar y esto se pudre. Yo lo de Valencia pues no sé nada. Y llamé también al capitán general, estuve hablando con Sabino, nada, ¿no? Militarmente yo vi que aquello no progresaba si la acorazada no se movía. Y la acorazada pues no se movió prácticamente, bueno, se movió a última hora cuando mandaron la compañía de policía militar, ¿no? Cabos, números, etcétera, no sabían nada, iban... Bueno, había 11. De los 200 y pico que iban, los oficiales, yo no sé uno a uno cómo iban, no puedo, pero un oficial que se mete en una aventura de esas tiene que dar explicaciones. Pero de los cabos y soldados, 11 sabían a dónde se metían. Los demás, 200 y pico, no sabían si estaban en el Congreso o estaban en el Museo del Prado. Así. Y no hay corporativismo por su parte en esas palabras. No piensa realmente. Totalmente. Y cuando por la mañana empezaron a salir algunos por una ventana, salieron 7, 8 ya para entregarse, la primera orden que di fue que los volviesen a subir por la ventana y que saliesen por donde había entrado. Pero luego ya estábamos tan hartos de todo aquello que dije, que los cojan y los detengan y se acabó. O sea, que usted vio desde el primer momento que aquello era una guerra psicológica. Usted conocía 2 guerras, físicamente había estado en 2 guerras. Allí lo que no se podía producir era el primer disparo. Allí si se produce el primer disparo con un muerto, el asunto podía haber sido más grave, aunque políticamente hubiera terminado igual. Pero en fin, la cosa hubiera sido más grave y todo podía redundar en desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Sí, pero en fin, yo prefiero no ya hablar, pues esto ya es agua pasada. ¿Cómo contempla el momento actual, mi general? Feo. ¿Cree que estamos...? El nacionalismo es nuestro mayor problema. Eso es lo que los políticos tienen que arreglar. El que España siga siendo España y que no seamos 18 españitas. ¿Y qué es España, mi general? España es un pasado y sobre todo una base para el futuro. Si esa base la socavamos o la estropeamos, estropearemos la vida de nuestros sucesores, bueno, sobre todo de nuestros primeros descendientes. ¿Quiere añadir algo más, mi general? No, darle las gracias. Yo ya con los años que tengo, la vida la veo con mucha más tranquilidad. Creo que todo se arreglará, pero... Está usted sereno, afronta la vida con serenidad. Totalmente. Y con los deberes hechos. Totalmente. Eso no le queda a usted la menor duda. No le voy a hacer el feo, mi general, de preguntarle por Roldán. Prefiero no hablar. Es un desdichado caso, pero en fin, no tiene importancia para mí. Es el hecho de un señor que ha querido jugar a malo y le ha salido mal. Muchas gracias.